hablar cómo el ADN se convierte en proteína, algo fundamental de la biología y por ende también de la genética. ¿Qué es un gen? Es la unidad fundamental de la herencia que se transmite de los padres a su descendencia y es el responsable de la característica de la descendencia. Este segmento específico del ADN está en un lugar particular, es decir, el locus en un cromosoma. Este segmento contiene secuencias de nucleótidos únicos que promueven las instrucciones para crear proteínas. Esto contribuye a las características generales de las personas, es decir, sus rasgos. Su estructura. Vamos a tener la región promotora. Este es el área de inicio y comienza lo que es la transcripción. Es la secuencia de ADN que le dice a la ARN polimerasa dónde debe unirse para comenzar la transcripción del gen. Pongámosle que este es el botón de encendido para el gen. Tenemos a la región codificante. Este es el lugar particular que va a tener todas las instrucciones para crear lo que son las proteínas. Esta contiene los exones y los intrones. Los exones, que es la parte del gen que se expresa, y los intrones, que es la parte no codificante del gen. Ahora vamos a tener la región terminadora. Esta va a decirle a la ARN polimerasa que ya deje de transcribir el gen. Pongámosle que es el botón de stop para parar lo que es el proceso de transcripción. Las regiones codificantes, no codificantes y reguladores de un gen. Dentro de cada gen hay diferentes regiones, cada una con su papel específico. Algunas codifican, algunas no codifican, pero ayudan, y otras regulan su funcionamiento. Primero tenemos lo que son las regiones codificantes. La región codificante es la parte del ADN de un gen que contiene las instrucciones reales para fabricar una proteína. Esta región está formada por exones, que son las secuencias del ARN mensajero conserva tras un proceso llamado splicing, corte o ensamblaje. Comienzan con un codón de inicio y terminan con un codón de parada. Luego tenemos a las regiones no codificantes. Aunque estas no fabrican proteínas directamente, las regiones no codificantes son esenciales para que el gen funcione correctamente. Estas son denominadas intrones, son secuencias intercaladas entre los exones y se transcriben en el ARN inicial, pero luego se eliminan durante el procesamiento del ARN mensajero. Aún así, no son basura. Algunos intrones contienen señales que regulan el splicing, la exportación de ARN al citoplasma o incluso pueden producir ARN no codificantes cofuncionales. Luego tenemos por último las regiones reguladoras. Las regiones reguladoras son como el sistema de control de un gen. No forman parte ni de la proteína ni del ARN final, pero deciden si un gen se enciende o se apaga y cuándo se va a expresar. En primer lugar tenemos las regiones del promotor. Es una secuencia de ADN que está justo antes del inicio de un gen. Este es donde se une la ARN polimerasa, la enzima que inicia la transcripción, y contiene elementos importantes como la caja TATA, que marcan el sitio de inicio. Luego tenemos a los potenciadores y represores. Los potenciadores aumentan la expresión de un gen y los silenciadores o represores la disminuyen. Funcionan gracias a la unión de factores de transcripción, que son proteínas reguladoras. La transcripción es el proceso en el cual se va a copiar un segmento de ADN en ARN. Como ya sabemos, el ADN contiene la información genética almacenada. Es por eso que este no va a poder producir nada. A diferencia del ARN, este sí va a poder producir proteínas. Es por eso que el ADN debe pasar por un proceso llamado transcripción. La transcripción consta de 3 pasos. Tenemos a la iniciación, en la cual la enzima ARN polimerasa se va a unir al ADN promotor. Esta ARN polimerasa va a generar una burbuja que va a separar la doble hélice de ADN. ¿De qué manera? Pues rompiendo los enlaces de hidrógeno entre los nucleótidos del ADN. El segundo paso es la elongación, que es cuando la ARN polimerasa va a añadir nucleótidos de ARN. Estos nucleótidos son complementarios a los del ADN. Y por último tenemos a la terminación, que es cuando este proceso se detiene en la región promotora. El procesamiento del ARN va a ser un paso esencial entre la transcripción y la traducción. Una vez que se transcribe el ARN mensajero primario, este va a necesitar salir del núcleo, pero antes tiene que modificarse o procesarse. Estas modificaciones van a ser muy importantes y van a estar dadas por 3 pasos principales. El primer paso va a ser la adición de un casquete, exactamente un casquete, en el extremo 5'. Una vez que se añade este casquete, este va a proteger al ARN y va a permitir que se una al ribosoma. El segundo procesamiento importante va a ser la poliadenilización. En este caso se va a unir una adenina al extremo 3'. Esto
funciona o sirve para que el ARN se estabilice y pueda facilitar la salida del núcleo. Y por último tenemos lo que es el spilling o el empalme. Esto es muy importante porque el empalme es donde se van a eliminar los intrones, se conservan los exones y son estas secuencias no codificantes las que permiten que se una la información para producir las proteínas. Le vamos a hablar acerca de la traducción, de cómo se pasa de una simple molécula de ARN mensajero a una proteína 100% funcional. La traducción consiste en pasar de un lenguaje de nucleótidos a uno de aminoácidos, es decir, de leer una secuencia de base de ARN mensajero a convertirla a una secuencia estructurada de aminoácidos, o también conocida como proteína. Esta pasa de un lenguaje de 4 signos de ARN mensajero, tenemos a la adenina, al uracilo, a la guanina y a la citosina, a un lenguaje de 20 signos de los aminoácidos como la alanina, la arginina, la asparagina, el aspartato, la cisteína, la fenilalanina, la glicina, el glutamato, etc. Para poder realizar este cambio de lenguaje se utiliza el código genético, que este es un conjunto de reglas que va a relacionar los nucleótidos con los aminoácidos. Según este código, cada grupo de 3 nucleótidos de ARN mensajero, o también llamado codón, va a significar un aminoácido. Un ejemplo, tenemos al codón AUG, que este indica un aminoácido de metionina. Mientras tanto, también tenemos el codón UUU, que este va a indicar un aminoácido de fenilalanina. Tenemos 2 tipos de codones, los codones de iniciación y los codones de terminación. En los codones de iniciación vamos a tener al AUG, mientras tanto, en los codones de terminación vamos a tener al UAA, UAG y al UGA. Vamos a hablar acerca del proceso de la traducción. Este se va a dividir en 3 fases: en la fase de iniciación, en la fase de elongación y en la fase de terminación. En la fase de iniciación, la célula usa una copia de ADN llamada ARN mensajero. Este lleva al ribosoma, que actúa como una fábrica. Allí, el ribosoma encuentra un codón especial llamado AUG. Este siempre va a ser el codón de iniciación, que indica dónde debe comenzar a construir la proteína. Luego tenemos la fase de elongación, que el ribosoma empieza a leer el mensaje del ARN mensajero codón por codón. Cada codón le dice qué aminoácido debe agregar. Unos transportadores llamados ARN de transferencia traen esos aminoácidos y el ribosoma los va uniendo como si estuviera armando una pulsera con cuentas. Y por último tenemos la fase de la terminación. En esta, el ribosoma encuentra un codón de parada, el proceso se detiene, la proteína ya está lista y esta se libera para poder cumplir su función en el cuerpo. Ahora que ya vimos cada etapa con detalle, vamos a recapitular todo este proceso. Todo comienza con el gen, que no es solo un pedazo de ADN, sino que es una estructura organizada que va a tener una región promotora, donde se inicia la lectura. Ahora, existen regiones codificantes, que van a ser los exones, que van a contener información útil, los intrones, que se van a eliminar, y una región terminadora que va a marcar el final del mensaje. Después, esa información se transcribe. El ADN se copia a una molécula llamada ARN mensajero, gracias al ARN polimerasa, pero esa copia no está lista aún. Tiene que pasar por diferentes procesos donde se van a eliminar los intrones y se agregan protecciones. Esto hace que el mensaje sea estable y legible. Luego llega lo que es la traducción, que va a ocurrir en los ribosomas. Ahí el ARN mensajero se lee en grupos de 3 letras a lo que nosotros llamamos lo que son los codones. Y con la ayuda del ARN de transferencia se van colocando los aminoácidos correctos en orden, como si estuviéramos armando pues una cadena, y así finalmente podemos formar lo que es las proteínas. Ahora, para visualizarlo mejor, pensemos que el ADN es como una gran biblioteca. Cuando el cuerpo necesita algo, saca una copia de una receta. Ese va a ser el ARN mensajero. La va a editar, la va a proteger y luego la lleva a la cocina, lo cual va a ser el ribosoma, donde se prepara el plato final, una proteína que cumple una función vital. Gracias por ver.